porque tarda. Ahí estamos. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la formulación de los compuestos que habíamos empezado la semana pasada, no la anterior. Habíamos visto compuestos binarios, ¿sí? Y sustancias simples. Entonces, lo que vamos a ver hoy son sustancias ternarias, es decir, sustancias que tienen, que en su formación contienen 3 elementos. Entonces, Lauti, ¿querés empezar vos? Dale, bueno, buen día. ¿Vos podés ir haciendo ingresar al Sí, sí, resto, sí, Euge? sí, en eso estoy, sí, sí. Dale. Bueno, buen día, Euge, no te saludé. Bueno, sí, buen día. Bueno, buen día a todos. Voy a pasar a compartir. Ujú. Sería esto. Bueno, voy a compartir pantalla completa. Bueno, a ver si pongo acá. Ah, no, pará. Tengo que ir al principio. Bien, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, bueno, vamos a ver. Ya arrancamos. Em, Vamos a ver, como recién dijo Euge, lo que son sustancias ternarias. Particularmente ahora vamos a ver lo que son los hidróxidos. Como había dicho la Euge, sustancias ternarias son las que están compuestas por 3 elementos diferentes. Particularmente, que vamos a ver ahora, que son los hidróxidos, están compuestos por un catión metálico, que bueno, le vamos a poner una letra genérica M, unido químicamente a un número de aniones hidróxidos que equivale al número de valencia del metal. Es decir, voy a tener un catión metálico y voy a tener aniones hidróxidos. La pregunta es ¿cuántos? Bueno, eso dependerá de la valencia del metal. Un dato importante, la valencia no puede ser mayor a 3. Bien, para ver cómo queda la nomenclatura de los hidróxidos, primero colocamos el catión y después ponemos los hidróxidos. Entre paréntesis, tenemos el catión, que va a tener una carga positiva N, que dependerá de su valencia. Y como decíamos antes, vamos a tener N aniones hidróxidos. Justamente N es la valencia con la que va a interactuar el metal. Una observación a hacer es que estamos hablando de iones. Por lo tanto, los enlaces que van a predominar en los hidróxidos van a ser enlaces iónicos, por lo que vamos a estar hablando de sustancia iónica cuando hablamos de hidróxidos. Bien, bueno, esta parte es para ver más que nada por qué el hidróxido, el anión hidróxido tiene carga -1. Vemos que el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Por qué? Porque es el más electronegativo con respecto al hidrógeno. Y vemos que el número de oxidación del hidrógeno va a ser +1 por ser justamente el menos electronegativo. Si realizamos la suma algebraica de cargas del ion, nos queda que un átomo de oxígeno por su número de oxidación más el átomo de hidrógeno por su número de oxidación nos termina dando la carga neta del ion, que es -1. ¿Hasta acá bien? Bueno.
Voy a continuar. Para ver algunos ejemplos de hidróxidos, tenemos arribita de todo lo que es el hidróxido de sodio, que está formado por un catión sodio, que tiene una carga positiva, y un anión hidróxido, que como vimos antes tiene una carga negativa. Si hacemos la suma algebraica de cargas, vemos que tenemos un catión sodio por la carga más un anión hidróxido por la carga, nos termina dando que la suma de cargas nos da 0. Bien, esto lo vamos a interpretar a medida que vamos yendo con los ejemplitos. ¿Qué significa esto? Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos hidróxido de hierro 2, donde el hierro, el catión metálico, está interactuando con valencia 2 en este caso. Recordemos que el hierro tiene dos valencias con las que interactúa generalmente, 2 o 3. En este caso usamos la valencia 2. Como está interactuando con valencia 2, tenemos dos aniones hidróxido. Si hacemos la suma algebraica de cargas, como hicimos en el ejemplo anterior, nos termina dando también que tenemos, bueno, un catión hierro 2, bueno, por su carga, más los dos aniones hidróxido, nos da una carga neta de 0. Y por último vemos el hidróxido de cromo 3, que está formado por un catión, ahí me faltó la N, por un catión cromo 3 y 3 aniones hidróxidos. Hacemos la suma algebraica y nos da 0. En cuanto a la nomenclatura, a cómo los nombramos, vemos que los denominamos, como vemos en los ejemplos anteriores, como hidróxidos de, y seguido ponemos el nombre del elemento metálico con su valencia entre paréntesis, como vemos en los dos ejemplitos de acá, los dos últimos. Pero bueno, si solo tiene una sola valencia, generalmente ese número lo omitimos. Como por ejemplo en lo que sería el hidróxido de aluminio, que tiene valencia 3. En el caso del hierro y del cromo, como hicimos en estos dos ejemplitos últimos, lo especificamos porque tienen más valencias con las que pueden interactuar. Eso por un lado. Y lo otro que habíamos visto con respecto a la carga, vemos que la suma de cargas nos da 0 porque justamente las sustancias iónicas son eléctricamente neutras. Bien. Bueno, algunos hidróxidos se obtienen de la disolución de óxidos básicos en agua. Y esto es algo que a nosotros nos interesa mucho remarcar porque es con lo que algo con lo que vamos a trabajar bastante. Una pena que no se pueda hacer los laboratorios porque esto está bueno verlo, digamos, en la práctica. Pero bueno, intentaremos que se entienda lo más posible. Bien, como decíamos, algunos hidróxidos se obtienen de la disolución de óxidos básicos en agua. Por lo tanto, si tenemos un óxido básico y lo reaccionamos con agua, recordemos que los óxidos básicos son los óxidos de metales con valencias no mayores a 3. Si vemos la definición que dijimos en principio con respecto a hidróxidos, esta cuestión de que la valencia no debe ser mayor que 3, bueno, acá tenemos como un anclaje, si se quiere. Tenemos entonces el óxido básico más agua, nos va a devolver justamente el hidróxido que estamos buscando. Pero bien, no todos los óxidos básicos son solubles en agua. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles son solubles en agua? Si tienen el apéndice en mano, de todos modos, del otro lado, en la página 378,
vamos a encontrar la tabla de solubilidades en agua de algunas sustancias. Si vamos a esa página, nos vamos a encontrar con este cuadrito. Y si nos ubicamos en la parte de óxidos básicos, vemos que nos dice: óxidos básicos, poco solubles en general. Se consideran solubles los decationes del grupo 1 y los de catión calcio, catión estroncio y catión bario. Y nos aclara, al disolverse, se transforman en los hidróxidos correspondientes. Si subimos un poquito más, vemos que nos dicen que solamente son solubles los decationes del grupo 1 y los de calcio, estroncio y bario. Bien. Veamos entonces esta propiedad que nos interesa, que es justamente la solubilidad de hidróxidos en agua. Como vimos en la tabla, los únicos hidróxidos que podemos considerar solubles en agua son los hidróxidos de los metales litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, calcio, estroncio y bario, que si los vemos son pertenecientes al grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Ahora bien, ¿por qué nos interesa su solubilidad? Y esto que voy a pasar ahora es a modo introductorio, porque esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo paso rapidito, digamos. La pregunta es, ¿por qué nos interesa su solubilidad? Justamente porque al disolver los hidróxidos en agua se produce lo que es la disociación iónica. ¿Qué significa? Que los cationes metálicos y los aniones hidróxidos dejarán de estar unidos formando el hidróxido y pasarán a estar libres con la posibilidad de trasladarse. Esto que decíamos antes, está formado por enlaces iónicos. Bueno, lo que viene a hacer el agua básicamente se encarga de separar los iones que conforman el hidróxido. Si vemos ahí el grafiquito, suponete que tenemos hidróxido de potasio. Cuando lo disolvemos en agua, se nos separa el anión hidróxido y el catión potasio. ¿Y esto qué significa? Que al haber partículas cargadas, con libertad de movimiento, entonces la solución podrá conducir la corriente eléctrica. Las soluciones que conducen la corriente eléctrica se denominan conductores de segunda especie o electrolitos. Y esto es a modo introductorio de algo que vamos a ver más adelante, no me acuerdo en qué momento, pero bueno, todo a modo introductorio porque en realidad lo más importante sería registrar hasta este pedacito. ¿Alguna duda hasta acá? No. Yo sí tengo una duda. Bueno, La parte donde estaba haciendo los ejemplos de los hidróxidos, mencionó el hierro 2. ¿Y qué pasa si ahí arribita. usamos ahí? ¿Qué pasa si usamos el Sí. hierro 3? Quedaría mal la cuenta y no Y daría siempre habría, de cero. ¿No se puede entonces? sí, si por ejemplo, mira, si vamos a la parte de acá atrás, en la parte de la construcción del nombre del hidróxido, tendríamos fíjate que dice no puede ser mayor a 3, pero puede ser 3. Entonces tendríamos el catión hierro 3 más, y la cantidad de aniones hidróxido que tendría nos la informaría justamente la valencia del hierro, que ahora no sería 2, como dice acá, sino que sería 3. Por lo tanto, nos quedaría abajito como subíndice del anión hidróxido el número 3. Nos quedaría Fe y entre paréntesis
OH, cierro paréntesis, y abajo un 3. ¿Se entiende eso? Ah, claro, perfecto. Sí, sí. Entonces yo Profe, tendría el disculpe que le interrumpa, pero hay varios compañeros que les parece que la reunión está llena y no pueden entrar a la clase. Sí, ahí yo ya les contesté que Ah, disculpe, profe. no, no, lo puse en el chat para no interrumpirlo a Lauti. Yo realmente no lo puedo solucionar ya, eso, porque nosotros tenemos el Meet que nos da la facultad, eh, y la verdad que no somos nosotros los que gestionamos el Meet. O sea, tenemos la cuenta, pero no es que hicimos todos los trámites para que sea para más de 250, o sea, para más de 100 personas, que el límite es 250. Yo ya me comuniqué con Vero, que está más en el tema, que puedo hablar con los organizadores, pero no creo que lo podamos solucionar ahora. Lo que me deja tranquila a mí es que la estamos grabando. claro. O sea, es horrible que no podamos Sí. hacer Qué entrar a todos. macana. Sí, Claro, pero por lo menos lo estamos grabando. Y hay también dos clases más. Está la de las 7 y está la de las 12:45. Pero yo supongo que para el jueves que viene va a estar solucionado. ¿Sí? Me llamó la atención que eran 100 y son siempre 145. Dije, bueno, qué sé yo, con el fin de semana largo en el medio, capaz que se habían olvidado o sí, algo. no, Pero me llamó la atención, así que ya me sí. comuniqué con Vero, todavía no me contestó, pero bueno, ya la puse en aviso para que se comunique con los organizadores de la Facu para ver qué pasa. Lo único que se me puede ocurrir es que se nos haya vencido el contrato, porque es justo la primer clase de abril, digamos esta, bueno, salvo la del martes. Ah, es No sé si el verdad. martes tuvieron problemas. Entonces, capaz que justo se venció en abril y se olvidaron o no se dieron cuenta que se vencía y habrá pasado algo de eso. Pero Claro. supongo que para el jueves va a estar solucionado. No sé si para hoy a la tarde, no sé con cuánta rapidez lo pueden solucionar. Sí, Pero la verdad que es una pena. Me da mucha lástima que no puedan entrar, y pero lo no vamos, tengo forma de solucionarlo. y lo vamos a transmitir, a ver, y tratar de que se solucione. Bueno, em, último para cerrar, el compañero que me había preguntado lo del hidróxido de hierro, entonces en la el nombre nos quedaría hidróxido de hierro y entre paréntesis un 3 en vez de un 2. Em, bueno, eso era lo único que quería acotar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay Lauti, más, escuchame una cosa. ¿Vos ahora vas a dejar de compartir? sí, Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no puedo llamar ni a Cristina ni a Vero porque tengo el celular conectado acá. bien, Pero si vos te silenciás, ¿la podés llamar a Vero? A ver si sí, puedes obvio, solucionarlo. Yo sí, porque no obvio, puedo, obvio. no puedo llamar porque tengo el celular acá. Dale. Profe, si Sí. alguno de ustedes hace otro Meet común y comparte pantalla de este, eh, A ver, ahí, ahí ya me contestó Cris y ya va a comunicarse con la Facu. Y Vero me está contestando, igual se me contestó un audio y no la puedo escuchar. Así que ahora le veremos. Vos si querés Lauti, sí, llamala a Vero, yo sigo. dale. A ver si lo podemos. No, yo creo que no lo vamos a poder solucionar ahora. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Me parece que lo acaban de responder, pero no estaba escuchando, sinceramente. Cuando nosotros hacemos la carga neta de la sustancia, ¿siempre tiene que dar cero? Sí, de todas las sustancias, sí. Digo, Listo. no solo de los hidróxidos. Ok, listo, gracias. De nada. Bueno. eh,
mientras Lauti iba hablando, yo hice como un pequeño resumen acá para que nos quede en la hoja, así, porque como dejaba de compartir, se nos iba a ir toda la información. Entonces, anoté los hidróxidos, la fórmula para la formulación general, el metal con número de oxidación o valencia, que puede ser 1, 2 o 3, no hay otra opción. Ese número de esa valencia va acá abajo del anión hidróxido. Los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno y la nomenclatura que sería hidróxido de el metal con el que estemos trabajando y la valencia entre paréntesis. Lo anoté porque después cuando dejaba de compartir no lo íbamos a tener. Entonces para que nos quede todo anotado en un lugar. Entonces, vamos a ver otra sustancia ternaria, otra de las sustancias que tenemos que ver para hoy, que son los oxoácidos. Bien, esos oxoácidos tienen una forma general, ¿sí? Que es un hidrógeno, un elemento, oxígeno, ¿sí? Lo que estoy poniendo acá son numeritos, pero pongo X, Y porque no son números que tengan que ver directamente con la valencia, sino es que como antes que intercambiábamos. Pero, para tranquilidad de ustedes, esos no los van a tener que saber formular. Esos los tienen en una lista en el apéndice, se los muestro. Está en la página 379. Entonces, en esa página 379 tienen todos los oxoácidos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Están todos en una lista. Pero además tienen los que vimos la vez pasada, que eran los hidrácidos, ¿sí? Fíjense que acá está, esta listita ya la habíamos visto. Tenemos los hidrácidos, que habíamos visto la vez pasada, y también los oxoácidos, que son los que vemos hoy. Toda esta lista, ¿sí? Tanto oxoácidos como hidrácidos, corresponden a los ácidos inorgánicos moleculares. O sea, tanto los hidrácidos como los oxoácidos son ácidos inorgánicos. Entonces están todos dentro de la misma lista. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, un oxoácido que tenga azufre, ¿sí? Acá tenemos el azufre. El primero que aparece es el ácido sulfídrico, ¿sí? Como lo habíamos visto la vez pasada, es un hidrácido. Y después aparecen los dos oxoácidos, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Y tienen estas dos fórmulas. Yo las voy a copiar. Fíjense que tiene más o menos esta... Bien, perdón, me distraje porque me contestó Cris que ya están hablando con la facultad por el tema de la cantidad de gente. Bueno, entonces, fíjense que tiene la fórmula general, que en realidad ustedes no es que la tienen que saber para poder formular los compuestos, como en el caso de los hidróxidos o como en el caso de los óxidos que vimos la vez pasada, sino que es para que tengan una idea que si tienen un oxoácido van a tener hidrógeno, un elemento y oxígeno, ¿sí? En ese orden. Entonces acá vemos dos ejemplos. Tomé dos ejemplos del mismo elemento para que podamos calcular en los dos casos el número de oxidación. En los oxoácidos, como ya les habíamos anticipado en todos los compuestos, vamos a tener el oxígeno actuando con número de oxidación menos 2, el hidrógeno actuando con número de oxidación más 1.
Entonces, lo que a mí me gustaría que analicemos es cuál es el número de oxidación del azufre en estos dos oxoácidos. Este sería el ácido sulfuroso y este sería el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, para poder calcular el número de oxidación, que tiene que ver con lo que me habían preguntado hace un ratito, tenemos que considerar que esta sustancia es eléctricamente neutra. Quiere decir que si yo sumo todos los números de oxidación, eso me tiene que dar 0. ¿Sí? Fíjense que yo acá arriba no tengo ningún numerito. Entonces, si yo hiciera una suma de esto, una suma algebraica, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se repite cada elemento, puedo calcular cuál es el número de oxidación del azufre en los dos ácidos esos que tenemos acá. Entonces, si quisiera saber el número de oxidación del azufre, diría, tengo 2 veces el hidrógeno, que tiene el número de oxidación más 1, más el del azufre, que no lo sé, más 3 veces el del oxígeno, que tiene el número de oxidación menos 2. Y todo eso es igual a 0 porque este compuesto, como todos los que vimos, es eléctricamente neutro. Entonces, si despejan esa X, les va a quedar que el número de oxidación del azufre es más 4. Si me fijo en el ejemplo de abajo, vuelvo a hacer la misma suma, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se repite cada uno de esos elementos. Digo, bueno, tengo 2 veces el hidrógeno, más el número de oxidación del azufre, que no lo sé, más 4 veces el oxígeno, que tiene el número de oxidación menos 2, y todo eso me da 0. Por lo tanto, si despejo el número de oxidación del azufre, me va a quedar que es más 6. Esto que hicimos recién lo podemos hacer con todos los compuestos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Para averiguar el número de oxidación, ¿sí? Porque en los otros casos, lo que más estuvimos practicando es armar, por ejemplo, un óxido de un elemento y nosotros fijábamos el número de oxidación y decíamos, bueno, vamos a probar a hacer el óxido del hierro con número de oxidación más 2, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya sabíamos cuál era. Acá lo tenemos en la lista y no nos dice cuál es el número de oxidación. Nos da directamente la fórmula de los oxoácidos o de los hidrácidos, pero no nos avisa nada del número de oxidación. Entonces, si lo queremos averiguar, que muchas veces no lo vamos a necesitar, lo hacemos de esa manera. Bueno, entonces acá tenemos toda esta lista de los oxoácidos, además que están los hidrácidos, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces, directamente lo buscan en esta tabla que está en la página 379 del apéndice. Bien. Después, ahora vamos a ver sales, y después de que veamos sales, voy a hacer un cuadrito retomando lo que vimos la clase pasada, así nos queda como un panorama general de todos los compuestos inorgánicos. Bueno, entonces ahora vamos a ver sales. Bien, para las sales vamos a ver que tiene una formulación general que sería escribir el catión a la izquierda, el anión a la derecha y abajo, ¿sí?, del anión vamos a poner la carga,
del catión y abajo del catión vamos a poner la carga del anión. Y ahora yo se los escribo. Ese número que está acá coincide, el número A, con la carga del anión. Y este número C que ponemos abajo del anión coincide con la carga del catión. Los cationes, más o menos algo de los cationes estuvimos viendo, ¿sí? Algo de los cationes, algo de los aniones, cuando vimos la primera clase, la fórmula, la configuración electrónica, cuando decíamos, bueno, si tenemos un electrón de menos o si tenemos un electrón de más, que podíamos formar cationes y aniones. Esos cationes y esos aniones eran cationes simples y aniones monoatómicos. O sea, por ejemplo, catión simple sería el que está formado por un solo elemento. Entonces sería, por ejemplo, catión sodio, catión hierro 2+, ¿sí? Catión potasio, ¿sí? Esos serían los simples. Y los aniones monoatómicos serían, por ejemplo, el cloruro, el bromuro, ¿sí? Son todos monoatómicos, ¿sí? El sulfuro. Quiere decir que están formados por un solo elemento, ¿sí? Para el caso del catión se llama simple, para el caso del anión se llama monoatómico. Pero quiere decir que hay cationes y aniones que están formados por un solo elemento. Y después tenemos cationes o aniones que están formados por más de un elemento. Entonces, los cationes, si están formados por más de un elemento, se llaman complejos. Y el único, si no me olvido de ninguno, el único que vamos a ver es el catión amonio. Bien. Ese es el único catión complejo con el que vamos a trabajar. Y los aniones, ahora vamos a hacer ejemplos de todo, quédense tranquilos. Los aniones compuestos son, por ejemplo, los que tenemos, voy a ir a la página 380 del apéndice. Fíjense que tenemos una listita con los aniones, ¿sí? Tenemos todos estos aniones de acá, que son con los que vamos a trabajar. Hay en esta lista aniones compuestos, ¿sí? Fíjense, y aniones monoatómicos, que son los que ya les había mostrado antes, ¿sí? El sulfuro, el bromuro, fluoruro. Voy a poner un ejemplo acá, ¿sí? De los compuestos. Sulfito, por ejemplo. Para que tengamos más o menos un panorama. Entonces, cuando hacemos esta formulación de catión a la izquierda, anión a la derecha y pasamos, como que intercambiamos las cargas, dentro de los aniones tenemos estas posibilidades y dentro de los cationes tenemos estas posibilidades y dentro de los aniones tenemos estas posibilidades que están acá. Los vamos a poder entonces combinar para poder formar las sales. Vamos a hacer algunos ejemplos de estas sales. Entonces, si yo quisiera combinar
el catión sodio, que ya lo habíamos visto, con el anión cloruro, yo los quiero combinar para formar una sal, voy a poner el catión a la izquierda Bien, esperen que, perdonen, que esté un poco distraída porque estoy preocupada por el tema de que no pueden entrar. Ahí me están avisando que hubo inconvenientes con el servidor y que a partir del mediodía vamos a tener un nuevo espacio desde la facultad que lo están gestionando. Así que vamos a informar por la plataforma de la nueva dirección. Se ve que fue un problema de la facultad, así que quédense tranquilos que el jueves que viene pueden entrar todos los que necesiten. Bueno, entonces, si queremos formar una sal con el catión sodio y el anión cloruro, vamos a poner el anión a la izquierda, perdón, el catión a la izquierda y el anión a la derecha. Entonces tendríamos que intercambiar esas cargas y me quedaría un 1 abajo del cloruro y un 1 abajo del sodio. Como son dos 1, en realidad esto no lo ponemos, ¿sí? Nos quedaría de esta manera. Si yo quisiera hacer, vamos a probar con otro, ¿sí? Vamos a agarrar el anión. Seguimos con el catión sodio. Y queremos probar con el anión sulfato. Entonces, si queremos formar la sal con el catión sodio y el anión sulfato, vamos a poner el catión sodio, siempre catión a la izquierda, y el anión a la derecha. Y después intercambiamos las cargas, tanto del anión como del catión. Fíjense que acá, lo que habíamos visto hasta recién, era que los compuestos son eléctricamente neutros. Pero acá tenemos un catión y tenemos un anión. El catión y el anión no son eléctricamente neutros, tienen realmente una carga, ¿sí? El catión tiene una carga positiva y este anión que estamos analizando acá tiene dos cargas negativas. O sea que ahí tenemos carga neta. Ni los aniones ni los cationes son eléctricamente neutros. Estos sí tienen carga. Cuando se juntan y forman la sal, ahí sí tenemos un compuesto eléctricamente neutro, que sería la sal. Por eso, sí, fíjense que en el caso anterior teníamos el catión sodio con una carga positiva, el anión cloruro con una carga negativa y ponemos uno de cada uno, ¿sí? Una carga positiva y una carga negativa, y todo esto me queda eléctricamente neutro, o sea, con carga cero. Si vamos al ejemplo de abajo, anotamos el catión sodio a la izquierda, el anión sulfato a la derecha, y ahora nos quedaría intercambiar las cargas. El catión sodio le pasa al sulfato un 1 y el sulfato le pasa al sodio un 2. El 1 no hace falta ponerlo, entonces ese paréntesis puede no estar. Entonces me quedaría escrita la fórmula de esa manera. Si lo pensamos por carga, es algo lógico lo que está pasando. ¿Por qué? El anión sulfato tiene dos cargas negativas. Para formar una sal con el catión sodio y satisfacer que sea eléctricamente neutro, necesito tener dos cationes sodio para que la sal quede eléctricamente neutra. Entonces tengo un anión sulfato con dos cargas negativas y un catión sodio con dos cargas positivas, ¿sí? O sea, cada catión sodio tiene una carga positiva, los dos juntos suman dos cargas positivas. Entonces, de esa manera me queda el compuesto eléctricamente neutro. Sigo probando.
voy a probar con, ¿qué puede ser? A ver. El catión aluminio, más 3, y el anión, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Sí? Pero no le modifica nada que el oxígeno tenga 4. Espérate un segundito que no te escucho, pero el problema es mío. A ver ahí. Ahí está. Lo escucho bien, Sí, no, el problema fue mío, me parece. No, no. pero yo no lo escucho bien tampoco, se escucha ¿Ah, bajito. no? Ah, Ahí se escucha mejor. sí, yo No, estoy bien cerquita del micrófono y te escucho. Del parlante, en realidad. no varía nada el índice del oxígeno en la fórmula. El índice de oxígeno sería el subíndice, 4. el 4, por ejemplo, en el azufre. Sí. Lo que pasa, o sea, sí lo tengo en cuenta. Yo estoy mostrando ahora directamente con el anión y el catión. Pero, suponete que vos tenés escrito esta sal que está acá y vos querés saber el número de oxidación del azufre. ¿Eso es lo que vos me estás preguntando? Claro, sí. Claro. Entonces, yo acá porque, o sea, tengo que empezar por algún lado para poder después explicar otras cosas. Pero bueno, vamos ahí. Eso yo lo iba a explicar después, pero ya que salió, vamos a explicarlo. Si yo me encuentro con esta fórmula de esta sal y me dicen, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? Ahí. Si yo no sé, tengo otra forma de hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera que me preguntaron. Yo me encuentro con esto. Entonces, necesito saber cuál es el número de oxidación del azufre. ¿Qué puedo hacer? Si sé cuál es el número de oxidación del sodio, que en realidad tiene una sola posibilidad, que sea más 1, podemos hacer lo mismo que habíamos hecho acá, que es esta suma algebraica, teniendo en cuenta la cantidad de veces que se repite cada elemento. Entonces, podríamos decir, el catión sodio se repite 2 veces, tiene número de oxidación más 1, o sea, tiene una carga de más 1. Más el número de oxidación del azufre, que no lo sé, más 4 veces el del oxígeno, que tiene número de oxidación menos 2. Todo eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, el número de oxidación del azufre va a ser, ¿sí? Y ahí sacan la cuenta y les va a dar más 6. Sí importa el numerito que tiene acá el oxígeno. Yo tomé algunos ejemplos, pero bueno, ustedes los van a encontrar todos acá. ¿Sí? No pueden poner cualquier número abajo del oxígeno. Yo tomé directamente de la lista de aniones, por ejemplo, el anión este, que es el anión sulfato. Y tiene 4 oxígenos. No sé si respondí la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Buenísimo. Igual ahora, cuando veamos los números de oxidación, que lo tengo pensado para que lo practiquemos, vamos a ver 2 formas en que podemos calcular. En realidad es la misma, pero hay que decir 2 formas que nos podamos orientar a ver cómo hacer para calcular ese número de oxidación. Entonces, o sea, primero nos falta terminar de formar algunas sales, nombrarlas, porque yo hasta ahora no nombré ninguna. Después vamos a ver qué pasa si aparece una sal y la tenemos que nombrar. Y después nos vamos a ocupar de los números de oxidación. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora quiero probar. Vamos a separarlos. Ahora quiero probar a hacer una sal con el catión aluminio más 3 y seguimos con el anión sulfato. Entonces, sigo la reglita que había puesto arriba. El catión a la izquierda, el anión a la derecha, abajo del anión la carga del catión y abajo del catión la carga del anión. Entonces, anoto el catión a la izquierda, el anión a la derecha y ahora intercambio esas cargas. Entonces, el aluminio tiene carga más 3, entonces la tengo que poner abajo del anión sulfato. El sulfato tiene una carga de menos 2, entonces la pongo abajo del aluminio. Obviamente sin el signo, ¿sí? En un valor absoluto. Entonces, esta sería la fórmula de la sal
formada entre el anión sulfato y el catión aluminio. ¿Es lógico que me hayan quedado 2 cationes aluminio y 3 aniones sulfato? Bueno, me fijo en las cargas. ¿Qué pasa? El catión aluminio tiene 3 cargas positivas. El anión sulfato tiene 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuánto tendría que poner de cada uno para que esto me quede eléctricamente neutro? Entonces, 2 aluminios tienen, los dos juntos, 6 cargas positivas y los 3 sulfatos tienen, los 3 juntos, 6 cargas negativas. Entonces tengo 6 positivas, 6 negativas, me queda eléctricamente neutro. Y vamos a probar una última opción, que no usamos todavía el catión complejo este, que es el catión amonio. Lo anoto acá. Vamos a probar combinar el catión amonio con anión nitrato. Entonces vamos a anotar el catión a la izquierda, el anión a la derecha. Cada uno tiene una carga de 1, ¿sí? Entonces tendría que ir un paréntesis, un 1 acá, un paréntesis, un 1 acá. En realidad no es necesario, entonces eso no hace falta. Y nos quedaría directamente así, como está ahí. Bien. Estos son algunos ejemplos, algunas formulaciones de sales. Fíjense que estuvimos viendo la semana pasada compuestos binarios y esta semana arrancamos con los compuestos ternarios, o sea que tengo compuestos que están formados por 3 elementos. Entonces, acá vamos a tener, ¿sí? Fíjense, sodio y cloro, por lo tanto una sustancia binaria. Acá tengo sodio, azufre y oxígeno, tengo una sustancia ternaria. Aluminio, azufre, oxígeno, sustancia ternaria. Nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, sustancia ternaria. Si hubiese hecho, por ejemplo, utilizado el amonio con sulfato, ahí hubiese tenido una sustancia cuaternaria, ¿sí? Porque hubiese tenido 4 elementos dentro de un mismo compuesto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en realidad las sales, ¿sí? Pueden ser binarias, ternarias o cuaternarias. Tenemos de las 3 opciones. Los hidróxidos, ternarios, no hay discusión. Los oxoácidos, ternarios, no hay discusión. Los óxidos binarios, no hay discusión, pero en las sales tengo esas varias posibilidades. Bien, vamos a nombrar estas sales que estuvimos formulando recién. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura para nombrar estas sales? Bueno, para nombrar las sales es bastante simple. Voy a poner acá la general, así les queda. Sería nombrar el anión, D y el catión. Y ese catión, si tengo más de una valencia, lo tengo que aclarar. Entonces, nosotros habíamos dicho que queríamos probar a hacer una sal que tenga el anión cloruro y el catión sodio. Entonces, si supónganse que les aparece este anión y no saben cómo se llama, no pasa nada, se van, yo porque se los dije así rápidamente, pero bueno, se van a la listita y les aparece el cloro con una carga negativa, es el anión cloruro. O sea que lo tienen todo escrito. Todos los aniones saben el nombre porque está escrito en la página 380 del apéndice. Entonces le aparece un anión, que es un cloro con una carga negativa, ya saben que es el anión cloruro. Bueno, yo veo borrosa mi hoja, creo que ahí se está acomodando. Bien, entonces,
Anión. ¿Cuál sería el anión? Cloruro. D, y va el catión. Cloruro de, el catión dijimos que era el catión sodio. Entonces, cloruro de sodio. Podría ir de sodio 1, pero como el sodio no tiene otra posibilidad que tenga valencia 1, no es necesario ponerlo. Me voy abajo. Yo había dicho que tenía este anión, que es el anión sulfato. Si no sabemos cuál es el anión, no pasa nada, nos vamos a la tabla, donde están todos los aniones que vamos a usar, y aparece azufre, oxígeno 4 con 2 cargas negativas. Ese sería el anión sulfato. Entonces, me quedaría el nombre del anión, que sería sulfato, de sodio. Me voy al de abajo. Tengo otra vez el anión sulfato. De catión aluminio. Tengo una posibilidad para el aluminio que sea más 3. ¿Sí? Cuando yo digo tengo una sola posibilidad, me estoy fijando en realidad ¿sí? En las valencias. Me puedo fijar en la tabla periódica o me puedo fijar en la página 376 del apéndice, donde tengo todas las valencias con las que pueden actuar los elementos. ¿Sí? Entonces me fijo en el aluminio, la única posibilidad que tiene es la valencia 3. Me fijo en el sodio, la única posibilidad que tiene es la valencia 1. ¿Sí? Lo miré de acá en realidad. Entonces, en este caso, el nombre sería sulfato de aluminio. Me voy al ejemplo de abajo. Tengo este anión. Yo les dije que era el anión nitrato. Si no lo sé, me voy a la tablita de la página 380, me fijo donde hay un anión que sea nitrógeno, oxígeno, repetido 3 veces y una carga negativa. ¿Sí? Lo encuentro acá. Bueno, yo sé que no se ve, pero bueno, por lo menos saben la zona en donde lo estoy mirando. Es el anión nitrato, este que está acá. Entonces, este es el anión nitrato de, y el catión que les había dicho que se llamaba amonio. Entonces, nitrato de amonio. Profe, una pregunta, porque ninguna de estas tenía el índice para poner la valencia. ¿Diría abajo Sí. del catión la valencia? ¿O no? Espérate, acá tenemos, pará porque no sé, creo que voy a responder dos cosas distintas de la pregunta que entendí. Acá tengo, por ejemplo, un sulfato que tiene 2 cargas negativas, entonces necesito 2 cationes sodio, ¿sí? Ahí tengo el subíndice. Lo que no hicimos, que ahora, mientras estaba haciendo estos ejemplos me di cuenta, es qué pasa si tengo un catión que tiene más de un número de oxidación. Vamos a hacer eso. Bien, supónganse que yo quiero formar ahora una sal entre el... Esperen, estoy eligiendo. Profe, ¿cómo sabemos el nombre del catión, por ejemplo, el anterior, que era el amonio? No, ese lo tienen que saber porque se los dije yo. Es el único que van a tener como catión complejo, es el catión amonio y o sea, lo van a saber porque se los dije yo. No tienen que saber otros. Y en el apéndice me parece que lo tienen. En algún lugar está. Esperen que ahora no sé, no lo estoy viendo. Porque además yo tengo impreso en la mano no sé si tengo la última versión.
Si no hay que mirarlo. No. Impreso en la mano no tengo la última versión, pero esperen que lo busco. Eugen, Sí. dice en la página 377, dice algunos cationes poliatómicos de interés, y está el catión amonio y el metilamonio. Ahí está, perfecto. Son solo Claro, esos porque yo dos. no tengo en la mano no tengo la última versión, lo tengo acá en la compu y tengo muchas pestanas, muchas cosas abiertas. Bien, buenísimo. Son solo esos dos, entonces no tienen que saber otros. Genial, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a ver qué pasa si quiero hacer una sal entre el anión sulfato y el catión hierro 3. Entonces, para formularlo, voy a tener el catión a la izquierda, el anión a la derecha, y voy a intercambiar, le voy a pasar el sulfato, tiene 2 cargas negativas, la voy a poner abajo del hierro, y el hierro tiene 3 cargas positivas, la voy a poner abajo del sulfato. Entonces, acá me va a quedar, esta es la fórmula, el nombre sería sulfato de hierro, y me fijo si tengo que poner o no la valencia del hierro entre paréntesis. ¿Por qué podría ponerla o no? Si tiene más de una opción con la cual puede actuar, sí o sí la tengo que poner. Si tiene una sola, no hace falta. Por ejemplo, en el caso del catión sodio, dijimos que teníamos una sola posibilidad de que sea la valencia, de la valencia, que sería 1. Vamos a ver qué pasa en el caso del hierro. Entonces nos vamos a la tablita de la página 376 y cuando busco el hierro tengo 2 posibilidades y no se ve nada. Pero bueno, yo más o menos voy poniendo el apéndice para que vean a dónde me estoy ubicando. Página 376 del apéndice, donde dice elemento hierro, tiene 2 posibilidades de valencia, la valencia 2 y la valencia 3. En este caso, está actuando con valencia 3. Entonces, si yo digo sulfato de hierro, solo, y no aclaro más nada, no sé si me están hablando del sulfato de hierro 2 o del sulfato de hierro 3. Entonces lo tengo que aclarar. Entonces aclaro acá, sulfato de hierro 3. En este caso, sí o sí lo tengo que aclarar. Si yo digo sulfato de hierro, tengo la información incompleta. No sé de qué sulfato de hierro me están hablando, si del sulfato de hierro 2 o del sulfato de hierro 3. Bien, entonces, lo que hicimos hasta ahora es tomar cationes al azar y aniones al azar que se me fueron ocurriendo a mí y probamos formular distintas sales, ¿sí? Pero totalmente arbitrario. ¿Qué pasaría si a mí me dan una sal y no me dicen nada, no me dicen cuál es el catión? Nosotros lo veníamos aclarando hasta recién, cuál era el catión y cuál era el anión. Entonces yo voy a escribir una sal. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Nosotros podemos hacer combinaciones de cationes y aniones sin importar o hay que tener alguna cierta regla o alguna combinación que no se pueda hacer? Mira, no existen todas las sales de los cationes y los aniones que se te ocurra combinar. Eso es verdad. Cuando vos estás practicando lo podés hacer. Igualmente, yo fui tomando algunos ejemplos que sé que existen. Ujú. Pero si vos querés un día ponerte a practicar sales, lo podés hacer, agarrar cualquier catión, cualquier anión y probarlo. En los ejercicios que están en el libro, son todos ejemplos de cosas que sabemos que sí existen. Entonces no te preocupes, porque este ejercicio que yo hice fue solamente para explicar cómo se formulaba una sal, pero no es que ustedes lo van a tener que hacer. Yo te digo, bueno, formulame una sal de lo que quieras. No es algo que pedimos, ¿sí? Esto yo lo hice solamente para explicar cómo era la formulación de la sal, ¿sí? Ahora Bárbaro. vamos a ver lo que van a encontrar más, que es tener una sal, ¿sí? Pero necesitaba apoyarme en algo para después poder seguir. Si ustedes tienen una sal, ¿cómo la nombran?
¿sí? O si les dan el nombre de la sal, ¿cómo la formulan? Ahora vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces, yo tengo Bueno, esto, profe, gracias. de nada. Entonces tengo esto, me dan esto, tengo que reconocer primero qué tipo de compuesto es, porque hasta ahora sabemos los óxidos, los hidróxidos, los ácidos en general, que pueden ser hidrácidos u oxoácidos, y las sales. Entonces reconozco que tengo un elemento, otro elemento distinto, y tengo oxígeno. O sea que no tengo hidrógeno. Entonces más o menos miro y digo, bueno, esto puede ser una sal. ¿Cómo hago ahora para nombrar esa sal? Bueno, lo primero que tengo que distinguir es la parte que formó inicialmente el catión y la parte que formó inicialmente el anión. Entonces, yo voy a hacer todas cosas tratando de que se entienda, pero no es que voy a decir algunas cosas que no son tan así. Quiero decir, no es que rompo la sal y tengo el catión por acá y el anión por acá. Lo que yo quiero decir acá es que si yo hago como una liñita, puedo separar visualmente la parte del anión de la parte del catión. Ahora, para que sea un anión, voy a poner acá, necesito que tenga una carga negativa, pero no sé cuál es. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ir a la listita donde tengo todos los aniones, que ahí sí están bien escritos y tienen la carga, y voy a buscar algún anión que sea parecido a que tenga un solo cloro y un solo oxígeno. Entonces, me voy a la parte donde tengo los que tienen cloro. Entonces, cloro solo con una carga negativa no me sirve. Un cloro con un oxígeno y una carga negativa. Ah, bueno, es este. Entonces tengo un cloro, un oxígeno y una carga negativa. El de abajo me sirve, tengo un cloro y 2 oxígenos. No, no es parecido a lo que yo tengo en la sal que estoy tratando de analizar. Es un solo cloro, un solo oxígeno, y acá descubrí que tiene una carga negativa, y que es el anión hipoclorito. Entonces, me vengo acá, le pongo la carga negativa y ya pude averiguar que es el anión hipoclorito. Y ese hipoclorito tiene una carga negativa. Y acá tengo dos formas de ver lo mismo. Si esto es una sal, que si ya me la han escrita, está bien escrita. Entonces, ese anión hipoclorito tiene una carga negativa. ¿Qué carga tiene que tener el catión sodio? Para que este compuesto sea Positiva, profe. positiva. ¿Y cuántas? Una. Una sola. Perfecto. Entonces, averiguando esto, ya sé qué carga tiene el catión que lo está acompañando. Entonces, el catión sodio tiene una carga positiva. Ya sé que es el catión sodio, que no tengo otra posibilidad que no sea esta, que sea el catión sodio con una carga positiva. Entonces, yo arranqué por el anión y después averigué algo del catión. Podría haber hecho al revés. No hay una fórmula de hacer esto sí o sí de una sola manera. ¿Qué podría haber hecho? Podría haber dicho, bueno, yo miro esta fórmula. Esta es la parte del catión. Ya sé que el catión sodio, la única posibilidad que tiene es tener una carga positiva. Entonces, arranco y digo, bueno, sé que el catión es el catión sodio. El anión que lo acompaña seguramente debe tener una carga negativa, porque si está al lado del sodio, que tiene una carga positiva, todo esto debería tener una carga negativa. Entonces me voy a la listita y me busco cuál es el anión o cómo se llama el anión, que es un cloro, un oxígeno y una carga negativa. ¿Sí? O sea, empecé primero por el anión y averigué algo del catión, o si se dan cuenta cuál es el catión, después se van a averiguar algo del anión. Entonces, esa sal que está ahí, si yo la quiero nombrar, sería el hipoclorito de sodio. Bien. Vamos a probar con otro. Aparece esta sal. ¿Sí? Y no sé qué es. Entonces, puedo distinguir por lo menos cuál sería la parte del catión y cuál sería la parte del anión. Entonces digo, bueno, voy a separar acá
y ya sé que esta es la parte del catión y esta es la parte del anión. Entonces, me voy a la tabla y busco cuál es el anión que es parecido a azufre, oxígeno 4. Obviamente acá me falta algo, porque si no, no sería un anión. Entonces me voy a la tabla, a la parte del azufre y empiezo. Azufre, oxígeno 3, no me sirve, tengo un 4. Azufre, oxígeno 4, bueno, lo encontré, tiene 2 cargas negativas y se llama sulfato. Entonces, le agrego el 2 menos acá y es el sulfato. Bien, entonces tengo el sulfato. Tiene 2 cargas negativas, por lo tanto, le está acompañando un solo hierro, y si le está acompañando un solo hierro, como el compuesto es eléctricamente neutro, seguramente va a tener 2 cargas positivas. Entonces, este sería el catión hierro. Me fijo, ¿cuántas posibilidades tiene el hierro para número de oxidación? Puede ser o más 2 o puede ser más 3. Ah, bueno, entonces si tiene 2, lo tengo que aclarar, si tiene 2 posibilidades. Entonces este sería el catión hierro 2. Bien, entonces, si es el catión hierro 2, lo voy a nombrar. Entonces voy a decir, esta sal es el sulfato de hierro 2. Siempre voy a trabajar de esa manera. Si después tengo, voy a tomar una de las que ya voy a tomar esta que ya formulamos y vamos a ver qué pasa si en vez de querer formularla la tengo que nombrar. Esta la hago rápido porque ya en realidad la habíamos visto. Si me aparece esto, y otra vez voy a decir, bueno, esto que está acá es la parte del catión, esto que está acá es la parte del anión. Entonces, otra vez me aparece el anión, que es lo que está dentro del paréntesis, que tiene forma de azufre, oxígeno 4. Me fijo, bueno, ya lo hice, entonces sé que es el anión sulfato. Y ese anión sulfato, ahí voy acá porque acá como tengo estos subíndices tengo que ver cuál es el número de oxidación del hierro. Tengo el anión sulfato que tiene 2 cargas negativas, pero está repetido 3 veces. Entonces, de la línea celeste para la derecha tendría 6 cargas negativas. De la línea celeste para la izquierda debería tener 6 cargas positivas. Entonces, ¿cuál será la carga del hierro si de este lado tengo que tener 6 cargas positivas? Bueno, si lo tengo repetido 2 veces, evidentemente el hierro debe tener una carga de más 3. Entonces, de esa manera, digo, bueno, si tengo el hierro con más 3, me fijo cuáles son las posibilidades del hierro. Tiene 2 opciones, que sea o hierro 2 o hierro 3, entonces lo tengo que aclarar. Entonces acá sería hierro, catión hierro 3. Cuando lo nombro me quedaría sulfato de hierro 3, que es lo que habíamos hecho acá arriba. Bien. Entonces tenemos formas, ¿sí? Primero para poder explicar sales tomé aniones y cationes al azar y los formulé. Después tomé fórmulas que tenía y las intenté nombrar. Otra cosa que nos puede pasar, ¿sí? Que es parecido a esto, no es que yo les diga formulen al azar cualquier sal, sino que les diga escriban la fórmula del cloruro de sodio, escriban la fórmula del sulfato de sodio, escriban la fórmula del sulfato de aluminio. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? Si me dice, esto no lo tengo, me dice sulfato de aluminio, me aparece la palabra sulfato, me voy a la listita donde tengo los aniones, me fijo cuál es la forma del anión sulfato, ¿sí?
me fijo cuál es el número de oxidación del aluminio, que si no me dice nada, evidentemente debe tener uno solo. Entonces me voy a fijar cuál es el número de oxidación del aluminio en la lista. Y de esa manera, ¿sí? Voy a tener el anión sulfato, que ya lo busqué en el apéndice, el catión aluminio más 3, que ya lo busqué en el apéndice, y luego voy a hacer esta fórmula como habíamos hecho al principio. ¿Sí? Son como las variantes de lo que capaz que tenemos que hacer con las sales. Bien, quiero hacer una cosita. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de esto de sales? Vamos a seguir igual, ¿eh? Profe, Sí. ¿puede ser que al anión se lo conoce también como un radical ácido o no? Va, pues yo tenía la idea de esto de las sales que se llamaba radical ácido, era la misma No, idea, lo que pasa pero... es que hay aniones, no. Hay cationes que pueden tener comportamiento ácido, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ¿No? ok. Radical ácido así no me suena. No sé. Sí, habrá sido de cómo lo aprendí. Claro, no sé. La verdad que nunca lo vi de esa manera. No, va, nunca me lo nombraron de esa manera. Bueno, les quería explicar una cosita más que no tiene que ver específicamente con la clase de hoy, sino que lo vamos a ver después. Hago unas pequeñas aclaraciones de algunas cositas y después lo que me gustaría hacer es un cuadro donde tengamos todos los compuestos que vimos la clase pasada, la de hoy, y con ese cuadro en mente vamos a resolver un ejercicio entre todos, ¿sí? Entonces, lo que les quería explicar es algo de este cuadrito, que yo lo pasé por alto, les dije, vamos a ver los aniones, y no les expliqué más nada, pero al lado de los aniones tenemos el ácido del cual provienen estos aniones. Pero si ustedes se fijan en el cuadro anterior a este, donde dice algunos ácidos inorgánicos moleculares, ¿sí? Y me da un montón de opciones. Y después, cuando doy vuelta a la hoja, me aparecen otra vez los ácidos y al lado del ácido me aparece un anión. Entonces, me dijo que el ácido es molecular y después me está diciendo que de ese ácido, de alguna manera, se desprende un anión. ¿Los ácidos están compuestos por aniones? Definitivamente no. No están compuestos por aniones, sino serían compuestos iónicos. Son compuestos moleculares. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre para que el ácido hipocloroso genere el anión hipoclorito? ¿Qué pasa para que el ácido sulfuroso genere sulfito? ¿Qué pasa para que el ácido nítrico de alguna manera genere anión nitrato? Bueno, eso, que no es específicamente de esta clase, pero para que no se queden con la idea de que los ácidos tienen adentro aniones, solamente les voy a mostrar qué ocurre, ¿sí? Con un ácido, por ejemplo, el ácido nítrico, que es una sustancia molecular, cuando reacciona con agua, va a sufrir un proceso que se llama ionización. ¿Qué quiere decir que se ionice? Que no tenía iones, pero ahora va a generar iones. Esa sería la idea de la ionización. Entonces, el ácido nítrico va a reaccionar con el agua y me va a formar aniones nitrato y estos cationes, los muestro ahí, que se llaman cationes oxonio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un hidrógeno que estaba formando esta sustancia molecular ácido nítrico se va a ir hacia el agua, ¿sí? Fíjense que acá tengo el agua con dos hidrógenos, este hidrógeno va a venir acá, me va a formar este oxonio y me va a dejar
al nitrógeno, oxígeno 3 solito, o sea, este hidrógeno se va a ir y me va a formar este anión nitrato. Fíjense que es una reacción química, es una reacción de ionización. O sea, no es que se desarma el oxoácido y aparece un anión. No, es una reacción química, es un proceso de ionización donde luego de esa reacción aparece este anión, ¿sí? Eso es para que lo aclaramos, porque como dice que los ácidos son moleculares y de pronto al lado del ácido molecular tengo un anión, para que no les quede esa idea de que los oxoácidos contienen adentro aniones. No, no los tienen. Se generan luego de que ocurre una reacción de ionización. Bien, otra cosita que les quería mostrar, que Lauti ya les estuvo mostrando, la de los hidróxidos. Es en la tabla de tendencia de solubilidad qué pasa con los hidróxidos, que eso se los mostró Lauti, y después no tienen la tendencia general de solubilidad de las sales en general. Tienen de las sales, pero mirando el anión que la componen. Entonces, si yo quiero saber qué pasa con los nitratos, tenemos acá un ejemplo que habíamos hecho. El nitrato de amonio. Sí, habíamos hecho el nitrato de amonio. Entonces, el nitrato de amonio, yo acá solo puse la formulación del compuesto, pero bueno, esto tendría un estado de agregación, que sería sólido. Entonces, yo quiero saber qué pasa si al nitrato de amonio lo pongo en agua. ¿Se disuelve o no se disuelve? Bueno, para eso me tengo que ir a la tabla de solubilidad. Entonces, me voy a la tabla de solubilidad y me dice, no me dice qué pasa con las sales en general, me tengo que fijar qué pasa con los nitratos. Nitrato de algo, o sea, es una sal. Entonces, los nitratos me dice que son solubles en general. Por lo tanto, me imagino que el nitrato de amonio va a ser soluble. Entonces, la solubilidad los tengo que buscar acá, pero teniendo en cuenta el anión que está formando esa sal. Bien, estas eran las dos cositas que les quería aclarar antes de pasar a hacer el cuadrito para que podamos resolver los ejercicios que tenemos propuestos para hoy, que es para practicar lo que vimos en la clase anterior y esta. Bien, lo que les quería mostrar, yo lo que quería que hagamos, es un cuadrito donde vamos a incluir bien, quiero acomodar algo de la compu. Si veo bien esto. Ahí está. Para que me quede la hoja derecha. Bien, entonces vamos a ver un poquitito, tratando de hacer un resumen de todo lo que vimos la semana pasada y esta. La semana pasada empezamos diciendo que había sustancias simples quiero que en cada una de estas vamos a poner el número de oxidación. Y ejemplos. Entonces, de sustancias simples, habíamos dicho que cualquier sustancia simple, que podría ser, por ejemplo, el dioxígeno, que podría ser el hierro sólido, ¿sí? Cualquier sustancia simple, tenía número de oxidación de 0. Después habíamos visto las sustancias compuestas. Entre estas sustancias compuestas, la primera que habíamos visto, me está quedando tan torcido. En el pizarrón sale mejor. Bueno,
pero lo bueno es que quede la idea. Dentro de sustancias compuestas, las primeras que habíamos visto son los óxidos. Entonces, en óxidos teníamos algunos ejemplos. Como el trióxido de hierro. La fórmula general para los óxidos habíamos dicho que teníamos un elemento, cualquiera de la tabla periódica, oxígeno, abajo del oxígeno una N y abajo del elemento un 2, que sería la valencia del oxígeno. Y esa N era la valencia del elemento, que puede ser que después tengamos que hacer alguna simplificación. Si tenemos el oxígeno con número de oxidación menos 2 y el elemento con número de oxidación más 2, ponemos uno de cada uno y nos va este subíndice 2, ¿sí? Caso sería del monóxido de hierro, ¿sí? Acá tendremos número de oxidación menos 2, número de oxidación más 2, pongo los dos y después se simplifican. Bien, o el trióxido de azufre. Bien, número de oxidación del oxígeno, menos 2. Bien, después vimos los hidróxidos. Perdón, profe, ¿lee qué significaba? Cualquier elemento, Ah, listo, gracias. menos el oxígeno, ¿no? Bien, de los hidróxidos habíamos visto la fórmula general, un elemento que sea un metal, oxidrilos, y bueno, un hidróxido, entre paréntesis, y una N. Y esa N era la valencia del metal, pero solamente podía ser 1 o 2 o 3, y no hay otra opción. Los números de oxidación del oxígeno, menos 2, del hidrógeno, más 1. Pongo los números de oxidación porque si después quiero saber cuál es la valencia del metal, acá es fácil, pues lo puedo ver acá, pero bueno, si no podría ser también la suma algebraica como hicimos antes, y decir, este no lo sé, el oxígeno lo tengo n veces, el hidrógeno lo tengo n veces. Y todo eso igual a 0. Ejemplos, podría ser el hidróxido de sodio, podría ser el hidróxido de calcio. O el hidróxido de hierro 3. ¿Sí? Pongo varios para que tengamos algunos ejemplitos. Bien, después hemos visto, no lo estoy haciendo en orden de lo que los vimos. Después tengo, por ejemplo, los ácidos, todos los ácidos. Dentro de los ácidos teníamos los hidrácidos, que tenían la fórmula general, el hidrógeno, una N y un elemento, que están todos en la tabla, ¿sí? En el apéndice. Una tablita que me los muestra. Entonces lo tengo en la tabla, igualmente aparece hidrógeno, y ese hidrógeno tiene número de oxidación más 1, después tengo el otro elemento, y tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Y el ácido sulfídrico. ¿Sí? Pero esos los tengo todos en la tabla. Además de los hidrácidos, tengo los oxoácidos, que también son ácidos. Que son los que vimos hoy. Que puedo tener, hemos dicho, un hidrógeno, un elemento y oxígeno. Entonces, si aparece oxígeno, siempre con número de oxidación menos 2, y si aparece hidrógeno, número de oxidación más 1. ¿Algún ejemplo?
ácido nítrico. ¿Sí? Están también. Están en la tabla. Bien. Y también vimos hoy, y un poquitito la vez pasada, las sales. Entonces, esas sales están formadas por un catión, un anión, abajo del catión ponía la carga del anión y abajo del anión pongo la carga del catión. Ejemplos. Habíamos visto cloruro de sodio, nitrato, no me acuerdo qué habíamos visto, bueno, pongo algunos, no me acuerdo cuáles vimos. Nitrato de sodio y, por ejemplo, que este no lo habíamos visto, que yo se los había nombrado en realidad, no lo escribí, que sería el sulfato de amonio. Bien, esto sería, a ver si me entra todo, no me entra todo en la página, pero bueno, me faltarían ahí arriba las sustancias simples. Estas serían todas las sustancias que estuvimos trabajando la semana pasada y esta. Las acomodé distinto, ¿sí? De lo que estuvimos viendo. En realidad la semana pasada vimos sustancias binarias y hoy nos dedicamos a las ternarias. Acá las reacomodé y las puse bajo otros títulos. Puse óxidos, hidróxidos, hidrácidos, oxoácidos y sales. Pero lo que quisiera hacer ahora es, para conectar, ¿sí? Con lo que habíamos visto de qué pasa si son, no qué pasa en realidad, si son, para que los podamos clasificar, si son sustancias binarias, ternarias o cuaternarias, lo vamos a ir clasificando acá. Los óxidos tienen dos elementos, por lo tanto son sustancias binarias. Profe, ¿podés mostrar un cachitito el ejemplo del NH4 que no se ve? Ahí está. Gracias. Bien, ahora me voy a detener un poquitito más en ese ejemplo, cuando llegue a clasificar si es binaria, ternaria o cuaternaria. Listo, ya lo copié. Gracias. Los hidróxidos tienen un elemento, oxígeno e hidrógeno son ternarias. Los hidrácidos tienen un elemento, o sea, hidrógeno y un elemento. Hidrógeno y un elemento son binarias. Los oxoácidos tienen hidrógeno, un elemento y oxígeno, tienen 3 elementos, por lo tanto son ternarias. Y las sales tienen 2 elementos, 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3, 4 elementos. O sea, que sales tengo varias posibilidades, que sean binarias, acá tengo un ejemplo, ternarias, tengo un ejemplo, y cuaternarias. ¿Sí? Porque acá tengo 4, tengo nitrógeno, tengo hidrógeno, tengo azufre y tengo oxígeno. Profe, ¿cómo se escribiría el último tipo de sal? ¿El nombre? Sí. Ahora vamos. Ahora Dale. termino de completar acá y ahí analizamos ese. Dale, gracias. Entonces, de nada. Las sales podrían ser binarias, ternarias o cuaternarias. ¿Sí? Y acá lo puse en orden según los ejemplos que están acá. Quiero mostrar todo esto. Si entro. Más o menos ahí entro. Que tenemos todo lo que vimos en la clase pasada y esta. Vamos a ver cómo se nombra esa sal que está ahí. Tenemos esta sal. Y la tengo que nombrar. Entonces, ¿qué hago? Me fijo, como habíamos hecho antes, cuál es la parte del anión y cuál es la parte del catión. Entonces, esto, para acá sería el catión, para allá tendré el anión. Bien, si no sé
podemos empezar por el anión o por el catión, por lo que nos demos cuenta antes. Entonces, supónganse que yo digo, bueno, no sé. Sé que esto es parte del anión, esto es parte del catión. Entonces, el anión es parecido a algo como azufre, oxígeno 4, pero me falta acá una carga. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la tablita del apéndice, página 380, y busco un anión que sea parecido a azufre, oxígeno 4. Entonces, cuando voy, lo busco y me dice que es el anión sulfato, que tiene 2 cargas negativas. Sulfato. Bien. Miro este catión, que es uno de los que se tienen que acordar, que sería el catión amonio. Tiene una carga positiva, que está en la página que les dijo Lauti, que no me acuerdo, porque tengo el apéndice impreso anterior. Entonces tengo el nombre del anión y el nombre del catión. Entonces, para nombrarlo, habíamos dicho anión de catión. Entonces sería sulfato de amonio. Profe, ¿qué es lo que buscaste en el apéndice que me perdí? Busqué cuál sería este anión. Lo que pasa es que no lo tenía completo. Yo me di cuenta que el anión era parecido a azufre, oxígeno 4, pero todavía no había puesto la carga. Entonces me fui a la página 370, 380 y me fijé dónde estaba el azufre acompañado por 4 oxígenos y me fijé la carga. Entonces arranqué por el azufre, ¿no? Hidrógeno, azufre, no. Azufre solo, no. Azufre, oxígeno, bueno, está siendo parecido, pero tiene 3 oxígenos, no me sirve. Hidrógeno, azufre, oxígeno 4, tampoco es este. Azufre, oxígeno 4, bueno, sí es este y tiene 2 cargas negativas y es el anión sulfato. Ese es el proceso que tendrían que hacer cuando encuentran cuando detectan la parte del anión de la sal, para poder saber qué anión es y poder ponerle el nombre. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Muchas gracias. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora, me gustaría que hagamos, yo se las voy a copiar igual en el chat. Creo que es muy largo, no sé si entra todo. Bien. Bueno, ahí en el chat yo pegué un párrafo que está sacado del tema de la guía de problemas. Es el ejercicio 1 del tema 2. Aquí les pongo. Les queda el ejercicio 1 del tema 2. Y copié uno de los párrafos, no está entero, vamos a tomar un pedacito, donde me dice, ¿sí? Voy a leer lo que habría que hacer con esto. Dice que hay que hacer una cosa, pero yo le voy a agregar una cosita más. Dice, en los siguientes párrafos, identificar las sustancias nombradas, escribir su fórmula química, indicar los estados de agregación y la solubilidad en agua. Para el caso de los óxidos, indicar si son óxidos ácidos o óxidos básicos. Y a mí me gustaría también que calculemos el número de oxidación de cada uno de esos elementos en esos compuestos. Entonces, el parrafito que yo les pegué dice, una pieza de bronce, que es una aleación de cobre y estaño, se encuentra en contacto con una atmósfera que contiene dioxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono, entre otras sustancias. Debido a la presencia del dioxígeno en la atmósfera, la pieza de bronce sufre un proceso corrosivo, formándose sobre esta una capa de óxido de cobre 2, hidróxido de cobre 2, y suele presentar también carbonato de cobre 2 y monóxido de estaño. Entonces, a mí lo que me gustaría que hagamos es que ustedes puedan, por ahora, después vemos las otras tareas que hay que hacer, que lean que vuelvan a leer ese párrafo, que escriban
¿sí? Que puedan detectar cuáles son las sustancias que están nombrando y que las puedan escribir. ¿Sí? Les doy un ratito, son las 10:10, 10:15, más o menos, o sea, en 5 minutos. Léanlo, hagan la extracción, traten de escribirlo y en un ratito lo corregimos. ¿Sí? Si tienen alguna duda me pueden ir preguntando, pero quería darles este ratito para ver para que se vayan entrenando ustedes. Profe, pasando en blanco sería la fórmula química. Sí. ¿Qué más era? No, por ahora la fórmula química. En estos 5 minutitos la fórmula química, después calculamos, y si quieren, si pueden rápidamente, calcular los números de oxidación. Ah, listo, gracias, profe. ¿Sí? Eso van ustedes y ahora en 5 minutitos lo corregimos y lo hacemos todos juntos.
Bueno, vamos a empezar a corregir, capaz que les di poquito tiempo, pero bueno, no me quiero pasar del horario de la clase por si tienen otra clase después. Esperen que termine de contestar algo del chat. Ahí, Valentina, ahí te respondo, porque es súper interesante la pregunta que hiciste y, claro, ahí está. Ahí te respondo. Voy a empezar a anotar lo que ustedes me digan, ¿sí? ¿Cuáles son las sustancias que ustedes pudieron detectar en ese párrafo? Si quieren, prendan el micrófono, vayan poniéndolo en el chat. Yo, profe, si quieres te digo. Dale, buenísimo. Óxido de cobre 2, Bien, hidróxido de cobre 2, carbonato de cobre 2, y monóxido de estaño. Y también, si te pones a leer, estaba dióxido de carbono y eso, pero no las puse yo. bueno, ahí va. ¿Y por qué no el dióxido de carbono? ¿Por qué decidiste no ponerlas? Porque las detectaste. Las detectaste como... No, qué sé yo, pensé que estaba pidiéndote, digamos, las últimas, no esa. Ah, no, todo, no, porque la idea del ejercicio este es que podamos practicar un poquitito lo de la clase pasada y la de esta. Así que ahí vos me dijiste dióxido de carbono. Dioxígeno Bien. y agua en estado vapor. Bien. Perfecto. Y tenés el bronce que dice que es una aleación de cobre y estaño. Perfecto. Bien, perfecto. Estoy mirando que no falte ninguna. Óxido, hidróxido. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, pudieron detectar todas las sustancias que están nombradas acá. Entonces, tenemos... Lo anoté rápido, quedó bastante desprolijo, pero bueno, la idea era que no quería poner directamente la fórmula, porque quería que la hagamos todos juntos ahora. Sí, me faltaron todos los acentos. Bueno, entonces, tenemos óxido de cobre 2, hidróxido de cobre 2, carbonato de cobre 2, entre paréntesis, monóxido de estaño, dióxido de carbono, dioxígeno, agua, y después me dijeron que el bronce estaba compuesto por cobre y por estaño. Perfecto. El bronce, yo acá lo anoté para mostrar de dónde iba a poner cobre y estaño. El bronce, si yo quiero acá poner solamente las sustancias, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ahora voy a hacer una listita de todas las sustancias que tengo. Esta será la sustancia, el cobre no lo puedo poner como sustancia porque es una aleación, es una mezcla. Entonces, si solo en la listita voy a poner sustancias, y aclaré que son sustancias, dejo cobre y dejo estaño. Entonces, para escribir estas sustancias voy a empezar, para no dejar colgada la pregunta del chat, que me preguntaron del monóxido de estaño. Vamos acá. Monóxido de estaño. Me preguntaron si el estaño tiene una sola valencia, a lo que yo respondí que no, que tiene dos valencias, que es la valencia 2 y la valencia 4. Entonces me preguntaron con cuál valencia lo hacían actuar, si no me decía, acá me dicen monóxido de estaño, no me dicen monóxido de estaño 2, monóxido de estaño 4. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿con qué número de oxidación o con qué valencia estaba actuando el estaño si no me lo avisa como me lo está avisando acá? Bueno, eso tiene que ver por el tipo de nomenclatura que estamos usando acá. Acá estamos usando la nomenclatura por atomicidad, ¿sí? Que me avisa cuánto tengo de cada uno de los elementos que me está nombrando. Entonces me dice monóxido de estaño.
Por lo tanto, el mono me está diciendo que tengo un solo oxígeno, y si no me dice nada delante del estaño, me dice que tengo uno solo. Entonces, yo lo voy a escribir, ¿sí? Que sería monóxido, uno solo, de estaño. ¿Utiliza la valencia 2 o no, profe? ¿Se cancela? Claro, exactamente. Usa la 2, pero no es que el nombre esté incompleto. Acuérdense que esta, por ser sustancia binaria, la vamos a nombrar según atomicidad. Y las otras, que tiene otro tipo de nomenclatura, necesitamos saber cuál es el número de oxidación con el que están actuando. Acá, muy bien, como se dieron cuenta, está actuando con el número de oxidación más 2. Pero no hace falta que yo lo aclare acá, no es que el nombre esté incompleto. Bien, y ahí preguntan si sería monóxido o monoestaño. Bueno, no. Solamente se avisa cuando, o sea, el oxígeno aviso siempre. Si tengo 1, si tengo 2, si tengo 3, siempre, siempre, siempre aviso cuántos oxígenos tengo. El que está al lado, ¿sí? Sería el estaño en este caso, solamente tengo que avisar si hay más de uno. Si hay uno solo no digo nada. Por eso no digo monóxido o monoestaño. Sí tendría que decir, por ejemplo, trióxido de dihierro. Si tengo 2 hierros, lo tengo que avisar. Si tengo uno solo, monóxido de hierro, no lo aviso. ¿Sí? Por eso no ponemos el monoestaño. Esa sería la respuesta para Valentín, que me preguntó ahí en el chat. Solamente tengo que hacer explícito la cantidad de elementos que tengo acompañando el oxígeno cuando son 2 o más. Si es uno solo, no. En cambio, para el oxígeno siempre digo si es 1, si es 2, si es 3, si es 4. Bien, siguiendo, vamos a ir acá. Me voy a ocupar de estos 3 primero, que son los que tienen la nomenclatura por atomicidad. Dióxido de carbono, ¿cómo escribiría? Si quieren lo pueden poner. Perfecto. Si quieren, si no quieren prender el micrófono, lo pueden poner en el chat. Perfecto. Monóxido, dióxido de carbono. Perfecto. Monóxido de estaño, dióxido de carbono. Dioxígeno, esto ya lo hemos visto varias veces, iría así. Bueno, quiero ver ahora qué pasaría con óxido de cobre 2, hidróxido de cobre 2 y carbonato de cobre 2. Si alguien se anima o me lo dice por el micrófono, o si quieren lo pueden escribir en el chat, aunque no pasa nada, aunque no se puedan poner los subíndices, lo ponen todo en el mismo renglón, no pasa nada. Y en el óxido de cobre se cancelarían las valencias, quedaría cobre O, cobre oxígeno. Cobre oxígeno, perfecto, buenísimo. Hidróxido de cobre 2. Sería cobre OH, entre paréntesis 2. Perfecto. Y carbonato de cobre, que por ahí ahí está, Francisco también lo había puesto en el chat. Y el carbonato de cobre 2, que es... Perdón, te interrumpí. Sí, no, dale. Carbonato de cobre queda cobre CO3. Perfecto. Buenísimo. ¿Sí? Yo acá anoté todo lo que me dijeron. Para los que no lo pudieron hacer, explico cuál sería la forma de pensarlo. ¿Sí? Acá en el óxido de cobre 2, fíjense que esto en realidad lo habíamos visto como monóxido de cobre, ¿sí? Más comúnmente lo van a ver como monóxido de cobre, pero bueno, igualmente vieron esta nomenclatura y la pudieron usar igual. Perfecto. Entonces, tengo un óxido de cobre 2. Esto ya está, estas serían las formas de escribirlo. Solamente voy a hacer acá al lado cómo lo podría haber pensado. Bien, entonces, el óxido de cobre 2, el óxido ya sé que tengo número de oxidación menos 2, para el cobre más 2, necesito uno de cada uno para que me quede el óxido de cobre. Para el hidróxido de cobre 2, anoto el cobre, anoto los aniones hidróxido entre paréntesis, y como me dice que el número de oxidación es 2, la valencia es 2, le pongo el 2 acá abajo. Para este, que por ahí llevaba un poquitito más de trabajo, para poder hacer el carbonato de cobre 2,
yo sé que como las sales se nombran anión de catión, lo primero que me está dando es el anión. Entonces, el carbonato, me voy a buscarlo a la listita que tengo del apéndice. Tiene carbono. Entonces me fijo dónde está el carbonato. Estoy acá. El anión carbonato me dice que es carbono, oxígeno 3 con un 2 menos. Entonces, este sé que es el anión carbonato. Y después me dice que es el catión, es cobre 2. Bien. Entonces lo puedo pensar de dos maneras. Que tenga cuántas veces necesito repetir el carbonato o el catión cobre 2 para que la carga quede eléctricamente neutra. Tengo dos cargas negativas acá, dos positivas, pongo uno de cada uno y ya está. Esa sería una forma de pensarlo. Y la otra es con la formulación que habíamos hecho antes, que habíamos dicho, tengo que poner el catión, el anión, y abajo de cada uno voy a poner las cargas. Cuando me doy cuenta que los dos tienen subíndice 2, eso los puedo simplificar y directamente los saco y me queda el carbonato de cobre 2 de esa manera. Bien, nos faltó el vapor de agua, que sería, ¿sí?, el agua. Y me preguntaban por los estados de agregación. Perdón, le contesto a Francisco una cosita, que ahí cuando puso la fórmula, que está bien lo que hizo, esa sería la fórmula, o sea, cómo lo formula, que es lo que mostré yo recién, y después faltaría simplificar esos dos que tiene ahí, abajo del cobre y abajo del carbonato. Perfecto. Bueno, y los estados de agregación los podemos saber y también podemos intuir algo según lo que nos dice el párrafo. Dice vapor de agua, por lo tanto el agua va a estar como vapor. Después dice algo como de una mezcla, a ver, que no lo tengo acá. Algo de una mezcla de gases. Dice, la atmósfera contiene dioxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Entonces, si la atmósfera contiene, está en estado gaseoso, igualmente esto los encontramos en el apéndice donde muestran los gases. Y después vamos a tener, dice, una pieza de cobre, que es una aleación. Nos faltó escribir la sustancia simple, cobre y estaño, ¿sí? Y al decirnos que es una aleación, sabemos que eso está en estado sólido. Entonces, tanto el cobre, que es una sustancia simple, como el estaño, que es una sustancia simple, van a estar en estado sólido. Los dos mezclados formando una mezcla, ¿sí?, que es particularmente una aleación, que es el bronce. Pero las sustancias que vamos a anotar serían estas. Después me dice que se forma una capa de óxido de cobre 2, hidróxido de cobre 2, carbonato de cobre 2 y monóxido de estaño. Todos esos que me está nombrando están en estado sólido, ¿sí?, porque me estaba diciendo que es una capa. Entonces todos los otros, ¿sí?, estarían en estado sólido. Algunas cosas las sé porque son así y otras las puedo intuir por lo que me dice el párrafo, porque el hidróxido de cobre, o sea, algún hidróxido podría estar en estado sólido o podría estar formando una solución en estado acuoso. Entonces, en realidad, si lo tuviésemos en estado acuoso ya no sería una sustancia, sino que sería una solución, ¿sí? Pero bueno, las formas de escribirlo serían esas. Profe, y si no nos diéramos cuenta, ¿sí? ¿En qué página del apéndice está para darnos cuenta? No va a estar de todos no lo van a tener, pero quédense tranquilos que obviamente lo vamos a ir viendo en el transcurso del cursado. Pero si a mí me dice tengo una capa de, bueno, está sólida. Ahora, si me dice tengo óxido de cobre en agua y no me dice disuelto, no me dice tengo una solución de óxido de cobre 2, bueno, ahí yo no sé si va a estar dentro de agua, en el fondo como un sólido, o si lo voy a tener disuelto. Entonces, para eso me fijo en la tabla de solubilidad, por ejemplo. Entonces me fijo en el óxido, es
de cobre. El cobre es un metal, tiene número de oxidación menor a 3. Entonces, dice que son poco solubles en general. Por lo tanto, si me dice que el óxido de cobre está en agua, me imagino que va a estar como sólido. ¿Sí? Esa sería una forma de darse cuenta. Y después que todos los compuestos iónicos, que eso lo vieron con Chris el martes, que todos los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Entonces, ustedes van a saber que, por ejemplo, el carbonato de cobre 2, que es un compuesto iónico, está formado por un catión y por un anión, va a ser sólido. El hidróxido de cobre 3, el hidróxido de cobre 2 también es un compuesto iónico, porque está formado por un catión y por los aniones hidróxido. Entonces, eso lo van a poner sólido. Si les dice que están en agua, bueno, se fijan si va a estar como sólido o como acuoso. Listo, gracias, profe. Bueno, voy a cortar la grabación. Bien, quería responder ahí algo.